vamos a empezar ya. Vamos 2 minutos pasados de la hora, damos esos minutillos de cortesía para que se vaya apuntando la gente. Voy a presentarte y evidentemente también me gustaría que te presentaras tú de una forma más amplia, si tú quieres o consideras. Pero a este señor que tenemos aquí es Xavier Roig, que es el actual director del Registro de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el llamado AICAT. Es el director de Sistemas de Información y Atención Ciudadana de la Agencia de la Vivienda en Cataluña. Yo a Xavier lo conozco desde hace unos 10 años tal vez, y lo conocí, la primera vez que lo conocí fue porque cuando se empezó a impulsar y a crear este registro de agentes inmobiliarios, que yo creo que es uno de los mejores inventos inmobiliarios que se han creado, y hemos tenido la suerte de que ha sido en Cataluña. Pues Xavier Roig vino pues, juntamente con Ricardo Sousa, que era el CEO y es el CEO de Centro 21 Iberia, pues con la intención de dar a conocer qué era eso del ICAT, que yo creo que es algo absolutamente necesario, que ha ayudado mucho a la profesión a regularizarse aquí en Cataluña y creo que se debería hacer extensivo a toda España. Es por ese motivo que hemos invitado no solo a Centro 21 España, todas las oficinas de Centro 21 España, sino también a algunos colectivos y agrupaciones. Pero Xavi, me gustaría que te presentaras tú, si te parece bien a la audiencia, que explicaras un poquito de qué va tu ponencia y que no te quiero robar más tiempo. Adelante. La semana pasada estuvimos con Gerard Duelo entrevistándolo, que fue un espectáculo. La gente nos prohibía que cortáramos la conexión porque estaba encantada de escuchar lo que está haciendo Gerard Duelo. Hace un momentito hablamos también de lo que está haciendo Gerard y de las sensaciones que tenemos en el mundo inmobiliario, de lo que está haciendo Gerard Duelo, que me parece espectacular. O sea, es un poquito el efecto Barack Obama, ¿no? Gerard Duelo es como que es ese presidente que nadie esperaba y aparece y todos nos enamoramos de él, ¿no? Por todo lo que está haciendo, la energía que tiene. Y yo creo que eso también ayuda muchísimo a lo que es la figura institucional y a la intención que tiene Xavier Roig en la dirección de ese registro de agentes inmobiliarios, ¿verdad? Pero bueno, adelante, todo tuyo. Bien, gracias Javier, gracias a Centro 21 New Estate. Primero el agradecimiento por dejarme participar de un webinar, de mostrar un poco qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y intentar entre todos hacer la divulgación de lo que estamos haciendo desde la administración de cara a los agentes inmobiliarios y conjuntamente con los agentes inmobiliarios para el desarrollo de esta actividad profesional. Y a lo que te referías es exactamente que nos conocemos desde hace 10 años, porque fue en el año 2010 en que entró en vigor el decreto de creación del registro de agentes inmobiliarios, es cuando tuvimos la oportunidad de empezar a colaborar a la hora de hacer la difusión, en realidad para la marca, para Centro 21, pero en realidad para todo el mercado inmobiliario. Es la parte que nos tocaba en Cataluña, es la oportunidad que tuvimos en Cataluña y a partir de ahí vamos a ver qué evolución lleva, qué evolución hemos tenido hasta hoy, qué esperamos del futuro, etc. A modo de presentación, sí, yo soy Xavier Roig. Yo siempre me gusta presentarme de diferentes maneras, pero claro, la primera es que soy representante de la administración, llevo la dirección de lo que es atención al ciudadano. Todo lo que lleva la atención al ciudadano es muy complejo, es muy dificultoso, además tiene cierta sensibilidad con el tipo de población a la que nos dirigimos, el tema sobre todo de la necesidad de la vivienda que hay, sobre todo a colectivos más vulnerables. Pero mi parte de vinculación con los agentes inmobiliarios viene, primero porque los agentes inmobiliarios son entes que trabajan con la propia administración, pero son entes que trabajan en temas de vivienda, por lo tanto cualquier regulación o cualquier situación de vinculación con la administración deben conocerla, deben utilizarla y deben practicarla, y es un poco la finalidad de la presentación que os quería hacer. No a nivel de entrevista, sino un poco a nivel de explicar qué es lo que estoy haciendo, pero sobre todo es la conciencia que tienen que tener los agentes inmobiliarios de su actividad, de potenciar su actividad y de qué herramientas utilizar. Y la administración es una propia herramienta que hace falta que todos conozcamos, que la sepamos utilizar y después en qué fórmula colaboramos, que es lo que hicimos nosotros en el año 2010 y ahora de qué manera se puede seguir colaborando, aprendiendo de la administración y aprendiendo de todo el colectivo.
esa es un poco la finalidad. Yo quiero enfocarlo en algunos puntos básicos, de muchos que hay, de muchos puntos relacionados con la administración que todos los agentes inmobiliarios deberían conocer. Y esa faceta de formación, que también es una que me gusta explicar y me gusta presentar, es de qué manera formamos los agentes inmobiliarios, formamos todas las personas que tienen vinculación con esta actividad profesional y así conseguir precisamente esa consolidación de la actividad, la eliminación de intrusismos y aplicar una serie de garantías de cara a los clientes. Y ese es un motivo de mi presentación. Yo, si acaso, la voy a subir ahora y si me permitís, sobre la presentación iremos hablando de este tema. No sé si se ve ahora, no sé si la he subido bien. Javier, dime tú. Se ve perfectamente, Xavier. Vale, perfecto. Bien, pues la presentación, este es el título. Lo hemos querido enfocar como la administración pública y la profesión inmobiliaria, entendiendo cómo esa actividad de los agentes inmobiliarios, cómo conocemos y cómo utilizamos la administración. Y esta es la presentación en relación a quién soy, de dónde vengo, es decir, que muchas de mis opiniones vienen aportadas desde la propia administración, vinculada también con el registro de agentes inmobiliarios, por lo tanto, también mi opinión sobre los agentes inmobiliarios y después sobre la representación que tengo como administración de la Generalitat de Cataluña. O sea que teniendo en cuenta estos diferentes parámetros, pues a ver cómo lo vamos evolucionando. En esta segunda pantalla tengo claro que aquí hay dos caminos. O bien, nos vamos por la parte izquierda de la pantalla, que es que la actividad de los agentes inmobiliarios, la actual, la de los nuevos agentes inmobiliarios, cuando me refiero a los nuevos es a todos los que empiezan, pero sobre todo a cómo enfocamos nuestra nueva actividad. Si tiene que dirigirse por una motivación económica, teniendo en cuenta que esto es un trabajo fácil, que solo es la intermediación y que solo necesitamos pues, conseguir un piso, un contacto y ya tenemos esto en marcha, entonces es probable que la presentación la dejemos aquí y ya no continuemos. Y esto sí que es una opinión personal, el que crea que esto ya está bien, pues todo lo que hablemos a partir de ahora probablemente pues, no le pueda dar más importancia. Si no es así, si nos vamos por el otro punto, por el otro lado de la pantalla, cuando entendemos que esta es una actividad profesional que puede venir por vocación, que tenemos que tener en cuenta que somos una parte muy importante, sobre todo en el asesoramiento de esa frase tan manida ya, tan muchas veces escuchada, de que los clientes es la operación más importante que van a hacer en su vida y probablemente es la única que van a hacer en su vida. Pues ese concepto de dar el máximo servicio, de dar el máximo asesoramiento, de esa labor bien ejecutada, luego nos puede dar una gratificación y esa gratificación, aparte de la económica, puede ser la personal, la satisfactoria y luego entender que para los nuevos agentes inmobiliarios no podemos dejar de tener en cuenta diferentes ejemplos y esos ejemplos de las personas, de los veteranos o de esas herencias de agencias inmobiliarias que pasan de padres a hijos o de marcas que van entre personas que tienen afinidad familiar. Como es el caso, o como es mi caso, que también conoces el hecho de mi padre y cómo tú le coges ese cariño a la profesión, pues esa es la voluntad. Si es por este camino, entonces lo que tendríamos ya que tener en cuenta es cómo nos preparamos. En realidad, cómo lo hacemos, qué necesitamos. Y mi parte de docencia, mi parte de formación pasa por insistir siempre en este tema. Formación, formación y formación. Formación continua, formación total, a base de conseguir experiencia y venga experiencia y luego qué herramientas. Pero fijaros que he querido presentar o dejar aquí precisamente una frase en concreto que es la aprender de los dinosaurios. Y la hago a conciencia, porque precisamente el ejemplo de los dinosaurios ha sido un ejemplo que se ha utilizado precisamente para menoscabar, para menospreciar o para ir en contra de la actividad de los agentes inmobiliarios tradicional, en contrapunto con lo que es absolutamente nuevo y todo tecnológico y absolutamente tecnológico. Bien, pues entiendo que no está bien enfocado, entiendo que sí que es necesario, sobre todo,
adaptarse a las nuevas tecnologías y más en los tiempos que estamos viviendo hoy en día y que sobre todo debemos de aprender de esas personas que ya llevan tiempo en el mercado, que llevan toda una vida trabajando sobre una actividad profesional y que en definitiva la que a nosotros nos va a hacer es aportarnos el máximo de experiencia, de formación y luego tener en cuenta principalmente a qué nos dirigimos y qué es lo que estamos haciendo. Estamos ofreciendo una serie de servicios y estos servicios van destinados a un cliente concreto y que por más herramientas que tengamos, por más conocimientos que tengamos, si no lo enfocamos o focalizamos en el cliente, no sabremos cómo actuar. Tendremos unos procedimientos hechos, unos formularios, pero los clientes no todos son iguales, ni todos necesitan lo mismo, y lo primero que necesitamos es saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y sobre todo qué es lo que pretenden o qué es lo que quieren de nosotros. ¿Cómo lo haremos? Buscaremos todos los recursos necesarios, buscaremos todas las herramientas, todas las aplicaciones informáticas, toda la formación tecnológica que ahora tenemos a nuestro alcance, y sobre todo para hacer y prestar unos servicios, y a cambio de esos servicios la remuneración económica, esa satisfacción personal y gratificante. Pero todo esto es cómo lo hacemos. ¿Y en base a qué? Vamos a ver si paso aquí. En base a una actividad absolutamente profesional, pero dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestros despachos, incluso de las personas que son autónomos. Pero dentro de los recursos que necesitamos o dentro de las herramientas que buscaremos para poder dar un mejor servicio, precisamente puede estar también la de la colaboración, la de la participación dentro de colectivos que nos den cierto margen de seguridad, cierto margen de asesoramiento, cierto margen, porque en realidad buscamos dar unos servicios a un cliente, pretendemos que estos clientes nos traigan a más clientes para hacer o para conseguir la máxima garantía de éxito y precisamente el buscar colectivos que nos ayuden a realizar esa actividad es la mejor manera de enfocar la actividad profesional. Y por eso me he permitido, pues a ver, aquí añadir algunos de las asociaciones o colectivos más importantes y buscar de qué manera es necesaria o no la colaboración con ellos, pero entiendo que es una de las herramientas, uno de los recursos absolutamente necesarios para poder ejercer la actividad profesional. Y bien, y en definitiva, ¿cómo lo acabamos enfocando todo esto? ¿Qué es la finalidad del tema de hoy? Es cómo hacemos que ese agente inmobiliario, para conseguir esa garantía de éxito, para conseguir la máxima difusión y publicidad y esa credibilidad y seguridad delante de los clientes, es cómo utilizamos esas herramientas y con quién las utilizamos. Hablamos del papel tecnológico, del papel de la formación, etcétera, que eso es un enriquecimiento personal y un enriquecimiento de marca, un enriquecimiento de empresa, pero ahora buscamos también todas las herramientas para poder dar servicios a los clientes. Y no puede ser que conozcamos cualquiera de las actividades profesionales de nuestro día a día y nos encontremos en realidad con una vivienda en concreto que tenemos que trabajar, que tenemos que conocer, que tenemos que dominar y esta vivienda tenga unos inconvenientes determinados, que tenga una normativa que le aplique, normativas de viviendas de protección oficial, cosa que todos los agentes inmobiliarios deben conocer. No deben estudiar, no deben conocer al dedillo, no voy a postular por eso, pero sí conocer que una vivienda de protección oficial tiene unas características y que necesitaremos de la administración para conocer si esas características son salvables, si no son salvables, y qué especie de incompatibilidades, inconvenientes, impedimentos o prohibiciones puede haber a la hora de trabajar una vivienda en concreto. Pues esa era la situación, es conocer qué aspectos hay de la administración que los agentes inmobiliarios deben conocer para poder aplicar y para tener mayor garantía de éxito. Si seguimos, nos planteamos desde el punto de vista del agente inmobiliario y ahora desde el punto de vista de la administración. Y la administración no dejará de ejercer su voluntad reguladora, su actividad normativa y buscará siempre hacer unas políticas de vivienda que vayan destinadas sobre todo a los sectores de la población con mayor necesidad de vivienda. Y todas esas herramientas, esa normativa que establecerá, son las herramientas que los agentes inmobiliarios también deben conocer porque pueden encontrarse en cualquier situación, como decía antes, sobre tipos de vivienda, pero sobre todo sobre tipología de clientes, sobre
barrios en concretos donde estemos trabajando, donde tengamos un entorno con ciertas dificultades o que el producto que estemos trabajando no tiene nada que ver con el lujo, sino mucho más al contrario, es con el tema de la necesidad de vivienda, que es un trámite de concienciación también y de comercialización de una serie de viviendas para cubrir las necesidades de las familias con menos capacidad económica. Pues esta es la vinculación entre los agentes y las políticas de vivienda. Y dentro de unas políticas de vivienda quería explicaros tres conceptos que hoy están vigentes en Cataluña, y permitirme que haga la excepción porque trabajo en Cataluña, estamos trabajando la normativa en Cataluña, pero son conceptos, normas, que en la situación en la que estamos, con la necesidad de vivienda, con la vulnerabilidad de las personas, son herramientas potentes que funcionan, que tienen una serie de garantías y que no dudamos de que en breve se expanden al resto del Estado español. Lo digo porque podemos entender que son normativas que están en Cataluña y que a lo mejor solo sirven en Cataluña, y no es ese el concepto. Son normativas que existen en Cataluña, son normativas que funcionan en Cataluña, que se tienen en cuenta en Cataluña, pero que seguro, y esa es mi opinión personal, se expandirán al resto del Estado español y no sabemos a qué velocidad. Probablemente con la composición de los gobiernos actuales será mucho más rápida. Es una opinión política en la que no entraré, ¿eh? Probablemente será mucho más rápido. Pero independientemente de cómo de rápido vaya a ser, los agentes inmobiliarios deben conocer porque son de aplicación al día a día. Y esas medidas voy a hablar de entre otras, que podría haber y podría estar muchísimo rato hablando, y espero que los que nos estén escuchando no decidan marcharse, pero es el tema de tener esa conciencia. El primero es el registro de viviendas vacías. Perdonad que algunas de las pantallas o algunos de los comentarios, quizá haya alguna falta de ortografía porque la presentación la había hecho en catalán y desde luego estaba preparando en castellano y me puede haber pasado alguna cosa, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí el registro de viviendas vacías. Yo intentaré traducir lo que está en catalán. El registro de viviendas vacías. El índice de referencia de precios de alquiler. Es importante que lo tengamos en cuenta esto porque hoy es vigente. Es una herramienta muy potente que nos da pie a trabajar muy bien el mercado y que no dudo de que en breve se expandirá al resto del Estado español. Este es principal. Y luego el registro de agentes inmobiliarios. El registro de agentes inmobiliarios como herramienta de transparencia y de credibilidad y de confianza y de criterio, de garantía de los agentes inmobiliarios, de garantía de los clientes y de garantías de la propia administración. Y veremos por qué, ¿vale? Entonces entraré primero a explicaros qué es el registro de viviendas vacías y qué derivadas tiene. El registro de viviendas vacías se creó en el año 2015. Es el decreto ley 1/2015. Digo que es decreto ley porque son, traduzco, medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Hay que tener en cuenta que en el año 2015, que estamos aún en crisis, que no estamos aún en periodo de los brotes verdes que decía aquel, estamos en un momento en que la propia administración intenta actuar en algunos de los mecanismos que tiene para paliar esa crisis y, de alguna manera, potenciar que salgan viviendas al mercado y que esas viviendas ayuden a controlar el tema de los precios, la burbuja inmobiliaria de los precios. El registro de viviendas vacías se crea con un concepto. Ese concepto es el de, es un registro en el que se deben inscribir todas las viviendas que vengan o provengan de ejecuciones hipotecarias, de daciones en pago o de adjudicaciones judiciales. Y con un efecto retroactivo a la ley de vivienda que entró en vigor en Cataluña en el año 2008. Es decir, que a partir de ese momento de la entrada en vigor del decreto se establece que todas las viviendas vacías que no tengan un título habilitante, de todas las personas jurídicas, en este caso eran los grandes tenedores, los bancos, las entidades financieras y los fondos de inversión que tuvieran este tipo de viviendas, debían inscribirlas en un registro. Este registro servía a nivel estadístico para que la propia administración tuviera o pudiera actuar sobre ellas, vincularlas y establecer algún tipo de normativa que hiciera que esas viviendas pudieran salir al mercado
y dieran cobertura a las necesidades de vivienda. Pero eso tenía además una derivada, y esa derivada va, aparte de que tenga, es lo que decía, la consulta de datos de las viviendas situadas en un municipio en concreto, y en escrito, esto es la finalidad, la finalidad que la propia administración tenga conocimiento de qué tipo de viviendas hay. Pero tenía una derivada, y esa derivada es el derecho de tanteo retracto a favor de la administración, que deriva de ese mismo decreto ley. Y es el derecho de tanteo retracto sobre esa tipología de viviendas. Cuando esas entidades financieras decidían poner en el mercado esas viviendas, todas estaban obligadas a presentar la solicitud de que la administración dijera si sí o no a comprar esa vivienda por la oferta que se vinculara. No era como las viviendas de protección oficial que tienen un precio limitado, sino en este caso, para que el concepto de que las viviendas puedan salir al mercado, salen con un precio y la administración tenga la posibilidad de comprarlas. Lo digo porque de cara a no es una explicación de lo que es la normativa, sino que de cara a los agentes inmobiliarios hace falta que conozcamos que delante de unas tipologías de viviendas en concreto que provienen de ejecuciones hipotecarias, tienen este derecho a tanteo preferente por parte de la administración. Por lo tanto, a la hora de comercializar, a la hora de tener en cuenta quiénes son los clientes a quienes ofrecemos este tipo de viviendas, o a la hora de dirigirnos a las entidades financieras para ser partners o servicers de ellos a la hora de comercializar este parque de viviendas, tengamos en cuenta que previamente, antes de cualquier operación comercial, tiene que pasar por la decisión de la propia administración de poder o no poder comprar esa vivienda. Es la finalidad de la administración es incorporar ese parque de viviendas en función de sus presupuestos, naturalmente, incorporarlos a su parque para poderlos ofrecer en comercialización a viviendas de carácter social. No quiero extenderme más, pero sobre todo es en el concepto de hay una tipología de viviendas que tienen unas características determinadas marcadas por la normativa, hay esta tipología de viviendas que sobre una normativa posterior de comercialización hay que tenerla en cuenta para cómo la trabajamos y para cómo la ofrecemos a nuestros clientes. Conociendo todo esto, estableciendo los plazos necesarios, garantizando que esa operación se puede llevar a cabo, salvo con el inconveniente de que la administración por ese precio se la puede quedar, dejando las cosas claras, eso es un servicio que tenemos que dar a nuestros clientes, que si lo hacemos en concreto y si lo hacemos con todas las garantías nos dará esa credibilidad que necesitamos. Si entramos ya directamente al índice de referencia, yo ahora estoy hablando directamente y no me estoy ni viendo, estaba delante de la presentación y espero que si hay alguna pregunta o alguna cosa ahora, pudiera ser el momento, pero probablemente lo dejemos al final. Yo sigo hablando, me parece que de tiempo vamos más o menos bien, si no ya me diréis, y entonces entraría en ese segundo punto, que es el índice de referencia. Y el índice de referencia, ahora no sé si lo estáis viendo en pantalla, ¿eh? No, no tienes la pantalla compartida, Xavi. Vale. Es el error que he cometido. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? El índice de referencia. Y también es otra de las herramientas. Esto es una herramienta que me gustará defender a bombo y platillo, porque es una herramienta muy potente que tiene un montón de datos que nos dan una credibilidad determinada para poder calcular los precios de alquiler en una zona determinada. Sobre el contexto, sobre los principales objetivos del índice, quizás me extendería demasiado y yo preferiría, si sigo compartiendo la pantalla, es dirigirme, esto es la web de la Agencia Habitatge, no sé, supongo que la veis. Javier, dime si la veis, si se ve. La vemos. ¿Sí? Sí. Bien. Esta web tiene este apartado que esto sí que lo iré traduciendo, porque es el índice de precios de alquiler. Es una herramienta que contiene todos los datos de los contratos de alquiler firmados en Cataluña, digo bien, porque la obligación en Cataluña es cuando se firma un contrato de alquiler es depositar la fianza en el Institut Català del Sol. Ese registro de fianzas hace que conozcamos, desde la administración se conozcan los precios por los cuales se firman los contratos. Cuidado que estamos hablando de un índice que se calcula sobre los precios que se firman,
no sobre otros países que lo están haciendo sobre portales inmobiliarios ni sobre otros mecanismos, sino sobre contratos concretos que se firman y que la fianza se deposita en el Instituto Català del Sol. Bien, estos datos o esta herramienta se crea precisamente para paliar esa burbuja en la que nos estábamos encontrando sobre los precios de alquiler, ese incremento de los precios de alquiler, sobre todo en Barcelona, pero que se hacía extensivo a todas las poblaciones que rodean las grandes ciudades. En ese momento se calcula o se barajan cuáles son esos datos, se trabajan para ver qué márgenes nos da y se intenta calcular un índice de referencia. Le digo que se intenta porque hay que ver qué conceptos. Como tenemos esta base de datos tan potente, como lo que se pretende es paliar esa burbuja inmobiliaria, esos precios que se iban disparando, se toma como referencia los contratos de alquiler firmados en los últimos 3 años. Es decir, que si tienes contratos celebrados hace 3 años, son contratos que en teoría son más baratos que los que celebras hoy, por el incremento que han tenido. Por lo tanto, si estás contemplando esa media de contratos de hace 3 años, lo que te está haciendo es tirar el precio para abajo. Pero cuando hicimos todos los cálculos, nos pusimos a trabajar, a valorar todos estos datos, nos dimos cuenta de que ese índice, estableciendo unos márgenes, se adecuaba muy bien a lo que podía ofrecerse en el mercado. Siempre nos adecuábamos a márgenes superiores, pero sí que se... Y entonces, todo esto, si va acompañado de otras políticas que ayuden a fomentar que los contratos de alquiler estén firmados dentro de esos márgenes, entonces estamos contribuyendo a que esos precios no se disparen, estamos contribuyendo a que esos precios sean bastante más homogéneos cada vez y que además tengamos la noción de que en ciertas zonas en concreto, sobre unos barrios determinados, sobre unas características determinadas de las viviendas, se puedan tener los mismos precios o los precios orientativos. Y eso sirve tanto para los inquilinos que quieren acceder a una vivienda de alquiler, que pueden conocer, porque esto estamos en la web, esto no es una aplicación que me saqué yo de la manga, esto está abierto, lo único que está en catalán. Los inquilinos la pueden conocer, los mediadores, los agentes inmobiliarios, a la hora de trabajar estas viviendas, conocen cuál es el índice medio de esas viviendas y nos sirve para asesorar a nuestros clientes, que pueden ser los propietarios, que quieren poner esas viviendas en el mercado. Lo digo porque delante de una finca, de una vivienda en concreto, siempre habrá un inquilino concreto. Sobre un precio espectacular de una vivienda espectacular, probablemente encontraremos algún día un cliente espectacular. Pero si nos salimos de esas excepciones o de pisos suntuarios, nos encontraremos que la mayoría de las viviendas tienen un comercio de vivienda de alquiler constante, que tienen su movimiento y que los precios pueden ir en función de la alta y la baja, en función de cómo va el mercado, pero si nos ceñimos a unas normas concretas o a unos espacios determinados, podemos comprobar cuáles son esos precios. Y esto, insisto, que está al alcance tanto de inquilinos como de propietarios, como de los mediadores o de los agentes inmobiliarios. Bien, lo tenemos en catalán, preguntas frecuentes, la información básica, el modelo de cláusulas de contrato, esto lo veremos al final, cuál es la metodología de cálculo, que es un poco lo que os estaba explicando, es cómo se están trabajando esos datos de los que tenemos del Instituto Català del Sol, pero sí que cuando entramos a hacer la consulta, entramos en una página que si la vemos de frente, vemos que de parte la podemos dividir, o quisiera que la dividiera en dos. La del lado izquierdo, donde pone la dirección, la superficie, el estado de mantenimiento, es la parte más básica, es la parte que nos dice, ya nos concreta de qué estamos hablando y ya nos podría calcular un índice. Y la parte de la derecha ya es una parte más técnica, que es lo que nos hace es ponderar de alguna manera la situación en la que se encuentran las viviendas. Y por lo tanto, la básica es una concreta y la ponderable nos dirá a qué márgenes nos podemos mover. Supongo que me vais siguiendo, pero lo mejor sería intentar explicar con algún ejemplo. Ahora aquí tenía uno de Lloret de Mar, pero me voy a ir a... Mira, donde tenemos la agencia de la vivienda, está en la de calle Diputación 92-94. Si vamos a la calle Diputación 92-94, habéis visto que cuando estaba introduciendo la dirección ya se abría un desplegable porque todos los contratos de alquiler depositados, todas las fianzas que os
explicaba antes, están reseñadas y están geolocalizadas. Y no hace más que abrirnos Google Maps y nos está dando la oportunidad de comprobar que la dirección que estamos poniendo es la que buscamos. Y ahora me doy cuenta que no es la que buscamos, porque estoy buscando Diputación 94 en Barcelona y no sé dónde me ha llevado, pero lo veis que se ha abierto un mapa y aquí puedo comprobar que esto no es el Eixample de Barcelona. Por lo tanto, ya me da pie a pensar que esto no es lo que yo estoy buscando. ¿Veis? En cambio, ahora ya Diputación 94 Barcelona, España, me ha cambiado el mapa, ¿lo veis? Es la manera, o sea que está geolocalizado y estamos viendo ahora dónde está situada esta vivienda. Cuando ya la tenemos situada, nos vamos a buscar el siguiente punto, básico. ¿Cuál es la superficie de la vivienda? Y aquí cuando hago la formación me gusta jugar un poco con las palabras y con los conceptos, pero no me voy a enrollar mucho. Aquí tenemos la superficie. Es importante la superficie y que sea homogénea y que sea real. Y aquí nos podemos encontrar con que el inquilino diga que esa vivienda tiene 70 metros y el propietario diga que tiene 80. Y si uno pone 70 metros aquí y el otro pone 80, la diferencia de 10 metros por el precio metro cuadrado que pueda salir, pues el resultado de un contrato de alquiler puede ser significativamente diferente. Por lo tanto, independientemente de jugar o de buscar ahora complicidades, aquí, veis aquí, estoy marcando un link que está el link dirigido directamente al catastro. Y en el catastro comprobamos cuál es la superficie de las viviendas cuando buscamos por la dirección o buscamos por plano. Entonces ahí vemos cuál es la superficie de los elementos sin elementos comunes y además veríamos también la antigüedad de la edificación, que eso también es un punto que veremos luego. Bien, como no quiero alargarme, diremos que tiene 80 metros esta vivienda, suponemos que hemos hecho la comprobación, tiene 80 metros, y el estado de mantenimiento. Es importante en este lado de la página especificar, que es un aspecto más subjetivo, pero es importante especificar el estado de mantenimiento de esa finca, independientemente de la altura o de la luz que pueda reflejarse en esa vivienda. Lo digo porque es más importante para contratos de alquiler si está mejor, si está bien, que no que sea un quinto o un sexto que en teoría tiene más luz. Si lo que quisiéramos es comprar, probablemente cambiaríamos el orden. Sería mucho más importante la altura porque nos da luz, visibilidad, etcétera, que no si está mejor o en peor estado porque probablemente haremos algunas obras de rehabilitación. Pero en caso de alquiler, el inquilino busca poderlo ocupar cuanto antes. Por lo tanto, vamos a establecer que esté en un buen estado y aquí ya, en este botón rojo, ya podríamos enviar a calcular el índice de referencia y nos daría un precio. Pero lo que quiero yo es completar la página y entonces nos vamos al otro lado. Y aquí sí que establece un factor de ponderación en función de la altura. Es un factor de ponderación muy, muy pequeño. A la hora de establecer estos criterios es un criterio profesional, es un criterio de puesto en común con todos los colectivos de agentes inmobiliarios, con todos los colectivos de administradores de fincas que tienen aplicaron ese criterio que nosotros pudimos definir o plantear cuál era el criterio de ponderación. Claro, no es lo mismo una planta baja que una planta baja que tenga patio. Y luego por franjas de altura y luego séptima o superior sería cualquiera de los pisos y el ático, entendiendo el ático como un ático que tiene un espacio común de uso privativo, una terraza, ¿no? Entonces, eso sería las diferencias en función de las plantas. Ahora, si dijéramos que es una segunda planta, pongamos que el año de construcción, y aquí se abren otras franjas, que estas franjas de años de construcción es en función del criterio de ponderación por la tipología de elementos constructivos. Entonces, los más antiguos pues, tenían una tipología, estos son en función de los códigos de edificación y de las normativas de construcción. Pongamos que tiene esta antigüedad. Certificado de eficiencia energética es un concepto que pondera muy poco, pero es una obligación que también marca la Generalitat de Cataluña para que todas las viviendas que se comercializan tienen que tener un certificado. Es comprobar cuál es el nivel de eficiencia energética que tienen las viviendas, que normalmente suele ser pobre. Y luego podríamos ponderar si esta finca tiene ascensor, tiene aparcamiento en la propia finca o si está amueblado. También son factores que ponderan diferentes. El hecho de que esté amueblado o no para un contrato de alquiler. Normalmente los contratos de alquiler de viviendas que están amuebladas pues acostumbran a ser
muebles viejos o muebles que no quieren en las fincas y entonces no tiene demasiada ponderación. Pero bueno, si lo dejamos así, pongamos que esta es una vivienda de estas características, seguro que tiene ascensor, ya podremos calcular cuál es el índice de referencia. Y entonces aquí nos da un montón de datos. Este ya es el cálculo. Lo primero que quiero que os fijéis es en el mismo plano que encontramos al inicio, al calcular. Y aquí tenemos un círculo rosado. Este círculo es que la propia herramienta lo que está haciendo es ampliar de 50 metros en 50 metros hasta que encuentra un número determinado de muestras que den garantía de que el índice vaya a ser correcto. Y en este caso ha encontrado 84 muestras en este radio de 150 metros solo. Solo en 150 metros de radio, claro que es la Eixample en Barcelona, ha encontrado 84 muestras de contratos de alquiler, que tienen una superficie de unos 80 metros, en ese nivel de estado de mantenimiento, que sean la primera o segunda planta, con todos los datos que hemos añadido. ¿Vale? Si no hubieran... A ver, en Barcelona está abriendo el radio de 50 en 50 hasta que encuentra como mínimo 50 muestras. En Barcelona en su momento eran de 75, porque contra mayor número de contratos tienes, mejor posibilidad de acertar. Si no tuviera aquí las muestras suficientes, iría abriendo el radio de acción hasta que encontrara las muestras suficientes. Podría ser de 150, de 200, 250, hasta que encontrara esas muestras. Y entonces nos dice, en esta barra, nos está diciendo que ha encontrado, ¿lo veis? Cuando me superpongo encima de la barra, ha encontrado 53 viviendas entre 70 y 80 metros y el resto, 31, entre 80 y 90. O sea que está buscando también ese abanico de posibilidades de viviendas que nos den esas características. Y, por último, nos da el índice de referencia. El índice de referencia no es lo que está marcado en rojo, no es ni el área inferior ni el área superior. El índice de referencia es todo. Y nos está diciendo que todas esas muestras están dentro de estos parámetros. Este margen rojo que tenemos hoy, es probable que el diseño incluso lo llegamos a cambiar para que sea aún más esclarecedor, es la media aritmética. Es decir, si hemos encontrado 84 viviendas, dividido por sumado el precio y dividido por el número de 84 viviendas, encontraremos que la media es de 1.022,40 euros metro cuadrado en esta zona. Por lo tanto, 12,78 euros metro cuadrado el precio. Por lo tanto, se están firmando contratos, la media la media aritmética de los contratos firmados en esta zona es de 1.000 euros. Claro que nos encontramos que hay viviendas que están a 884 euros de renta y el área superior a 1.340 euros. Eso quiere decir que la vivienda más cara que podríamos haber encontrado está a 1.340. Pero esta barra nos está dando el margen de posibilidades. Aquí es más, al tirarse hacia abajo, es más probable que encuentres más viviendas tirando hacia abajo que no de la parte superior. Y todas estas consultas nos da esa capacidad de poder conocer cuáles son los precios de alquiler en esta zona. Y digo que esto es interesantísimo y es muy potente porque a la hora de comprobarlo sobre el mercado, y eso sí que animo a todos los oyentes a que hagan sus pruebas y que lo miren las viviendas, sobre todo las viviendas. Hoy tenemos las viviendas en Cataluña. Pero esto es, el concepto índice de referencia es un índice sobre el cual girarán los precios de alquiler. Hoy ya sobre unos parámetros concretos, que ahora os explico, y mañana probablemente en el resto del Estado español. Por lo tanto, habrá que tenerlo en cuenta, habrá que familiarizarnos con esas posibilidades, con barajar todos estos índices y estos criterios y tenerlos en cuenta para aplicarlos. Luego tenemos, por último, poder consultar, ir a una nueva consulta y luego imprimir un PDF. Imprimir un PDF también es importante a la hora de hacer nuestra promoción de las viviendas, a entender la hora de explicar cuáles son los criterios que hemos utilizado, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos que hoy en Cataluña, desde el 30 de diciembre del año 2019, tenemos en vigor un decreto que ya nos está obligando, no está obligando a firmar
contratos con el índice de referencia, pero está obligando a que en la publicidad de las ofertas de los contratos de arrendamiento que hacemos hoy, ya tiene que haber referencia al índice de referencia, que tiene que estar especificado. Y sobre la firma de los contratos, como cláusula añadida, tiene que estar, independientemente de la renta que se pacte, vuelvo a insistir, independientemente de la renta que se pacte, porque la obligación de vincularlo con el registro, con el índice de referencia aún no es obligatoria, y vuelvo a remarcar, aún no es obligatoria, lo que sí que es obligatorio es establecer cuál es el índice de referencia que publica la Generalitat en este caso. Lo cual me da pie a pensar, lo cual me da pie a atreverme a decir que si hoy es obligatorio que se haga la publicidad y que se especifiquen las cláusulas del contrato de arrendamiento, es muy probable que mañana una normativa estatal o una normativa de ámbito de la comunidad autónoma ya empiece a reflejar la firma de los contratos de alquiler como una obligación dentro de el que es el índice de referencia. Bien, dicho esto, simplemente quería hacer una reflexión sobre los modelos de cláusulas de contrato del decreto 17/2019 que os estaba explicando ahora, y aquí establece dos modelos en relación a si la cláusula de una opción A que tiene que haber en los contratos, por lo tanto, una cláusula específica que ya diga en el contrato de arrendamiento que firman las partes existe además la referencia a la especificación del índice de referencia del precio del alquiler es de tanto. Y para la publicidad, no para la firma de los contratos, para la publicidad que hagamos en nuestras oficinas, en nuestras redes sociales, es la referencia a cuáles son los parámetros que os he estado explicando hasta ahora. Bien, dicho esto, me parece que ya he explicado un poco el segundo punto. Y ahora, espera, sí, volveré a la presentación. Si no lo hago mal como antes. A ver, tengo aquí. Ahora se ve perfecto. Vale. Pues si vuelvo a la presentación, aquí estábamos en la... No estoy en la presentación. Aquí sí está en la presentación. Entonces aquí ya... Ahora lo pasaré rápido, porque yo creo que lo que me interesaba del índice de referencia era precisamente esto, explicaros el funcionamiento. Cuando entró en vigor en el año 2017 teníamos las muestras que llegaban solo a 27 municipios. Con la actualización que se ha hecho del índice de referencia de los datos de las fianzas depositadas, se va ampliando el número de municipios. Hay municipios que ya empiezan a tener, si no hay muestras suficientes, es lógico que el índice de referencia no pueda ser una cosa concreta. Pero cada vez que actualizamos, cada vez hay más muestras, cada vez hay más con criterio y por lo tanto ahora estamos llegando a 137 municipios que representan el 80% de la población, de la población habitada. Bien, aquí es un poco la explicación del índice de referencia, los casos concretos, consideraciones previas y en esta presentación, que supongo que os pueden hacer llegar desde Century 21 New State, es referencias también al índice de referencia que hay en Berlín, el que hay en París, el que hay en Viena y la comparativa de las metodologías. El potencial de las medidas que puede haber en los contratos que se firmen dentro del índice de referencia, con qué otros beneficios se pueden encontrar que favorezcan al propietario o que favorezcan al inquilino. Y por último, me gustaría entrar ya en el registro de agentes inmobiliarios. Yo creo que nos quedan, no sé si 10 minutos. Intentaré ser muy breve. Aquí, a lo mejor, no sé si decir que me voy a explayar un poquito, pero no sé cómo lo voy a afrontar. No sé cómo lo hago. Este es el bueno, Xavi. Este es el que, este es el que me lleva, o con el que llevo vinculado desde hace más de 10 años. Está en vigor desde hace 10 años, que es lo que comentábamos al inicio de la presentación con Javier, porque nos conocemos desde hace 10 años, que es cuando se presentó y se creó el registro de agentes inmobiliarios y donde me tocó explicarlo. Pero lo llevábamos trabajando 2 años anteriores, desde la entrada en vigor del año 2008 de la Ley de Vivienda de Cataluña. Claro. Quisiera centrarnos un poco en la historia. Estamos hablando de que en el año 2000 y desde el año 2000 en todas las comunidades autónomas del resto de España
existe la liberalización del sector inmobiliario. Y esto viene por normativa europea, leyes ómnibus que establecen la desregularización de la actividad de intermediación inmobiliaria. Y a partir de aquí, oye, cada uno hace lo mejor que puede, como puede, aprovecha la oportunidad, empieza a hacer cualquier actividad, y eso lo que nos ha ido es degradando la actividad profesional, ha ido llevando un mal criterio, además unas malas previsiones y desde luego, no sé cómo decirlo que no suene feo, pero desprestigia la actividad de los agentes inmobiliarios. Y como que llega el momento en que el propio colectivo insiste en que tiene que volver a haber una regulación, que no puede, y que tenemos que luchar contra el intrusismo, porque nos está creando malas perspectivas, porque por todos los conceptos llega un momento que, en el momento que se está desarrollando la ley por el derecho a la vivienda en Cataluña, el colectivo de agentes inmobiliarios que hay en Cataluña, requirió a la propia administración para que interviniera de alguna manera. Y empezó a insistir en que de alguna manera hay que volver a regularizar, y todo esto chocaba con toda la normativa europea. No quiero alargarme con la especificación, por eso digo que llevaba 2 años antes de la entrada en vigor de la creación del registro. Es cómo se elabora, de qué manera, cuántos inconvenientes, el hecho de si tiene interés general, si no tiene interés general, si, a ver, aquí los interesados son los agentes y no hay competencia. Bueno, un montón de cosas que llevaron a ir demorando la entrada en vigor de un decreto. Pero al final lo conseguimos en el año 2010, con un decreto de creación del registro de agentes inmobiliarios en Cataluña. Fijaros que en el año 2010 era el momento en que explota la burbuja inmobiliaria. Se requería la regulación porque precisamente la burbuja nos estaba llevando al intrusismo y a la mala praxis de un montón de gente que aprovecha la oportunidad. Ese lado izquierdo de la pantalla que os decía yo al principio, que si lo que quieres es el trabajo fácil y el éxito económico, no vayas por aquí, esta no es tu actividad. Pero existía y existe cuando hay época de vacas gordas y es difícil luchar contra ella. Pero en este momento llegamos a la conclusión de que podíamos establecer una normativa que al principio, por eso digo que ha tardado mucho tiempo, iba en función de cómo regular y cómo especificar de qué manera tiene que ser un agente inmobiliario, cómo fiscalizarlo, cómo justificarlo. Y resulta que al final lo que tenemos que ver es que la única posibilidad de tirar para adelante esto es que esta actividad sea una protección, unas garantías y un reflejo de las necesidades de los clientes. Y también es el origen de la presentación, que os decía, es que tenemos que tener en cuenta qué es lo que quieren los clientes, qué esperan de nosotros y sobre todo qué pasa si nosotros no les damos la satisfacción, si por un error nuestro no se llegan a formalizar las compraventas, si además es por culpa de una mala praxis, de una estafa o de utilizar dolo para poder llegar a hacer frente a esta compraventa. Y me refiero a esto que es un criterio válido no solo para Cataluña, no solo para España, sino es un criterio válido para la Comunidad Europea y para la comparación que hacemos con otros países del mundo, en el que existe una regulación, en el que existen licencias para poder ejercer como agente inmobiliario y de qué manera se tienen que cubrir unos criterios, se tienen que cubrir unas características para poder dar esa seguridad a nuestros clientes. Es un poco esa es la historia. Entonces, cuando llegamos al momento de la puesta en marcha, establecimos que precisamente el criterio que necesitábamos para poder tirar adelante esta normativa debía ser el de la protección del consumidor. Y si nos ponemos desde el punto de vista del consumidor, entenderemos muy bien cómo se ha podido tirar para adelante y cómo lo hemos podido poner en marcha. Y cuando hacemos este ejercicio, entendemos muy fácil por qué existen unos requisitos y para qué se crearon. Y el primero, es el de la ubicación. Cuando un cliente busca una vivienda, empieza a buscar en los portales, empieza a buscar en todos sitios y al final lo que hace es concluir que hay un agente inmobiliario en concreto, que es el que tiene un producto que a mí me gusta, que es el que le quiero tener mayor información, que es con el que quiero llegar a comprometerme, que es con el que quiero llegar a formalizar la escritura y con el que yo reclamaré o pleitearé si no se ha podido llevar a cabo. En ese sentido, es básico encontrar la ubicación, que es el sitio donde nos encuentra. Es el sitio donde comprometerse, donde firmar, donde reclamar
y dónde dirigirse siempre. Y eso es básico. Y es básico y fácil cuando entendemos que es una agencia inmobiliaria, cuando entendemos que es nuestra marca, cuando entendemos que es nuestra gerencia. Pero también cuando es una agencia inmobiliaria online, lo que llamamos a las PropTech. Entonces, estas PropTech también actúan y trabajan como agentes inmobiliarios. Y como agentes inmobiliarios tienen que cumplir con los mismos requisitos que cumplen cualquier agente inmobiliario, sea autónomo, sea empresa, sea marca, sea gerencia. Importante lo que digo, ¿eh? Y lo digo porque las PropTech, o sea, como estamos hablando de generar confianza en los consumidores, generar las garantías, esas PropTech, como son más difíciles de localizar, como son más difíciles de concretar cuál es su sitio, sus garantías tienen que ser mayores, porque el daño que pueden ocasionar es más difícil de controlar y puede ser mucho más elevado para un cliente. Bien, puestos en marcha, otra de los criterios básicos es lo que también os he enfocado desde el principio, es la formación, ese asesoramiento que necesitan los clientes. Formación, formación y formación. Y esa formación tiene que venir de alguna manera avalada, homologada o demostrada a través de una titulación concreta. No entraremos ahora a especificar qué tipo de titulación. No entraremos a especificar si la titulación de un gerente tiene que ser una, la del comercial tiene que ser otra, no. Pero a la hora de la verdad, quien se responsabiliza de los actos de la compraventa es el agente inmobiliario, sea autónomo, persona física o gerente. Y ese es la persona que factura al final por los servicios que presta. Y ese es el agente inmobiliario y ese es el que debe cumplir todos los requisitos. Primero el de ubicación, luego el de la formación o titulación y por último esa necesidad que tienen los clientes que es la de la seguridad. Si un agente inmobiliario por cualquier razón o por negligencia o por incompetencia o por error lleva a no formalizar la compraventa, ese daño que causamos al cliente de alguna manera tiene que estar cubierto. Y esta cobertura no es especial, no es porque somos agentes inmobiliarios. Esta cobertura es especial porque es la responsabilidad civil que tiene cualquier actividad profesional. Cuando vayamos a contratar los servicios de un electricista o de cualquier actividad profesional, lo decía porque me estaban saliendo perdonad, me salía en catalán y no sabía cómo traducirlo ahora, pero un electricista, por ejemplo, tiene su responsabilidad civil profesional por los daños que pueda ocasionar en el desarrollo de su actividad. Pero luego esto no era suficiente. Eso sí que era la especialidad de los agentes inmobiliarios. No es suficiente esa garantía de responsabilidad civil porque, vistos los casos de denuncias sobre los agentes inmobiliarios, sobre esa mala praxis, sobre esos daños que se ocasionan a los clientes, ese número de denuncias presentadas en las agencias de consumidores era no por errores, sino que era por mala praxis, por el daño, por las estafas que se ocasionaban. Y entonces es necesario establecer, además, como garantía, ese aval o garantía económica de los daños económicos que podamos ocasionar a nuestros clientes. 3 requisitos: ubicación, formación y las garantías. Simple, no es más. Y entendiendo que es de cara a proteger al consumidor, por lo tanto, no es solo una normativa que nos obliga. Vamos a verla de qué manera la podemos implementar y difundirla. Y por eso, cuando la pusimos en marcha, la presentación del registro en el año 2010, cuando había ya explotado la burbuja inmobiliaria, y resulta que la actividad se corrige sola, porque el que se dedicaba por el dinero fácil a la intermediación inmobiliaria dejó de hacerlo y abrió, con todos los respetos, frutería o tiendas de compro oro, que en ese momento era precisamente la rentabilidad máxima de un negocio fácil y rápido. Desaparecieron esos piratas. Pero desde el momento en que empieza a recuperarse la economía y vuelve a haber un repunte de la actividad de los agentes inmobiliarios, vuelve a existir esa nueva necesidad y vuelve a necesitarse y vuelve en el resto de las comunidades autónomas que no tienen un registro como en Cataluña, ya vuelven a necesitar esa cobertura de normativa o de regulación que nosotros en Cataluña ya tenemos. Bueno, pues ese era el trámite de la puesta en marcha. Y ya voy finalizando por el tema de las reflexiones. Y aquí es una reflexión, como se dice fácil, es de win-win, pero aquí es de win-win-win. Y aquí gana todo el mundo. Gana todo el mundo cuando me refiero a los clientes.
Primero porque va dirigido a ellas esta regulación. Está dirigida para proteger ese daño que un agente inmobiliario circunstancialmente puede ocasionarle. No digo que lo vaya a hacer, que no es la norma general, pero hay que cubrir esas necesidades. Y ese punto de vista, esa tranquilidad de cara a los clientes es de comprobar que yo entro en una agencia inmobiliaria si sé discernir que allí existe una licencia, que existe un registro, un número de registro, el que aquí llamamos en Cataluña el número ICAT, si lo tiene o no lo tiene. Porque si lo tiene, a mí ya me merece la confianza. Y si no lo tiene, yo no entraría. Entraría por lo que pueda pasar, y puede ser un comercial buenísimo, pero por lo que pueda pasar. Pero aquí ganan los agentes inmobiliarios, y quiero hacer especial mención. Aquí ganan los agentes inmobiliarios hoy. Y digo especial mención porque no quiero referirme solo a Cataluña, porque es una obligación de cumplir con la normativa. No, aquí ganan los agentes inmobiliarios porque el hecho de estar registrado en un registro que te ha obligado a acreditar una serie de requisitos, y como esos requisitos están derivados de cara a la protección al cliente, a tu cliente, por lo tanto, haz difusión, haz comercialización de ese número de agente inmobiliario. Quiero decir, eso es el sello de calidad de los agentes inmobiliarios, la garantía a tus clientes de que tú ya cumples unos requisitos porque ya los has acreditado en un organismo oficial que vela por los intereses, no los tuyos, ni regular tu actividad, sino la de los clientes. Por lo tanto, eso es un sello. Y ese sello es el que quiero difundir y quiero exportar al resto de las comunidades autónomas por las conclusiones finales. Esto es un sello que necesitamos todos. Por regulación, por obligación o porque queremos tenerlo. Y si lo tenemos, utilicémoslo. Y por último, ganar la administración, que es aquel criterio que yo os decía, cuando conocemos todos los agentes inmobiliarios que hay en el mercado, cuando vemos su evolución, cuando vemos las características, cuando vemos las compraventas que se ejecutan, con qué precios, etc. Entonces, con el conocimiento, el análisis, la previsión de esos datos, entonces la propia administración puede precisamente realizar políticas de vivienda más adecuadas al mercado actual. Ya no quiero entenderme más, os quiero marcar un par de pantallas más, no por la gestión, cuáles son las funciones, los efectos de la crisis, pero sí la evolución de los agentes inmobiliarios en Cataluña desde el año 2010, para que veáis que sí que se establecía en momentos de más crisis un aumento paulatino, pero llegábamos al final del 2017 y del 2018, que ya no sé si lo vemos aquí, ya como iba aumentando. Y los de Barcelona Ciudad. ¿Cuántos agentes inmobiliarios hay en Barcelona Ciudad? Y aquí tenemos los números. Y por último, y acabando, es el tema de la gestión de la propia administración a la hora de dar apoyo, dar soporte y buscar y de, dejarme decirlo entre comillas, de perseguir el hecho de estar o no estar inscrito en el registro de agentes inmobiliarios. Y es el hecho de qué manera la propia administración colabora con los agentes, con los colegios o con los colectivos de agentes inmobiliarios, especialmente con un convenio que tenemos firmado con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y con los administradores de fincas en Cataluña, pero sobre todo con el de la agencia tributaria, que permite que tú como agente inmobiliario estés operando en nombre de tus clientes, acreditando que ya eres un agente inmobiliario registrado. Como tienes ese sello de calidad, como la propia administración te lo ha homologado, te permite firmar convenios con la agencia tributaria para que tú gestiones temas de impuestos de tus clientes. Y luego el convenio entre la Agencia Catalana de Consum y la Agencia de Vivienda, que lo que nos está permitiendo precisamente es hacer, por un lado, las diligencias previas de seguimiento, de control y de perseguir a los agentes inmobiliarios que no están registrados, hacer ese seguimiento y control, y luego la Agencia de Consumo, que es la que tiene la capacidad de sanción, porque el daño que ocasionas es al consumidor, no es el hecho de no estar inscrito, es el daño que puedes ocasionar. Y me entretengo ya, esto es un ejemplo de diligencias que hemos hecho a través de la agencia, la tipificación de las sanciones, y sí que me quiero centrar en esta pantalla, que al final es la cuantía de las sanciones, que van desde leve, naturalmente, a muy grave y nunca será inferior a 3.000 euros. Pero la gravedad, en este caso, va en función no de si estás inscrito o no, o de si cumple los requisitos o no, sino va en función del daño que tú ocasionas a los clientes. Es decir, esas sanciones administrativas en función de ese criterio sancionador. Ejemplos de agencias sancionadoras y, como conclusión final, ¿qué esperábamos del futuro?
Y aquí tampoco quisiera extenderme, porque aquí me daría para horas para explicar. Pero sí que en la parte que me toca, o la parte que he tenido de creación, de seguimiento, de control actual, de control de la evolución y de la oportunidad que he tenido de ir a otras comunidades autónomas a explicar qué es lo que tenemos, cómo lo hemos hecho en Cataluña, es que de alguna manera se expanda al resto del Estado español por esos criterios que os he explicado de la protección al consumidor. Desde el momento en que tengamos otros registros obligatorios, insisto, obligatorios, en marcha, tendremos la posibilidad de llegar a una reciprocidad en el reconocimiento de entre registros. Es decir, que los agentes inmobiliarios que operan en Cataluña lo pueden hacer en otras comunidades autónomas y viceversa. ¿Qué quiero hacer especial mención a registros obligatorios que tenemos hoy en marcha? El registro obligatorio en Andalucía y el registro obligatorio en Extremadura. Son dos registros que ya están creados, es decir, que están reconocidos en la ley de vivienda de cada una de las comunidades autónomas, en Andalucía y en Extremadura, que están pendientes de desarrollo de creación del registro. Eso es lo que ese decreto que nosotros tenemos del año 2010. Esa creación del registro que simplemente dice que para registrarse tiene que tener ubicación, formación y las garantías de responsabilidad civil y de caución. Luego tenemos algunos registros voluntarios que ya están en marcha, creados por la Ley de Vivienda de la Comunidad Autónoma y creación del registro de agentes inmobiliarios que tenemos en Madrid, en Navarra y luego tenemos la del País Vasco. En Madrid y en Navarra está creado el registro y es voluntario. Un registro voluntario, permitirme mi opinión personal, un registro voluntario solo obliga a los que se inscriben, no al resto. Por lo tanto, no tiene mucha razón de ser bajo el criterio que yo os he estado explicando durante esta hora que llevamos aquí hablando. No tiene demasiado criterio. En el País Vasco nos encontramos en que esa normativa está creada, el Tribunal Constitucional tumbó la Ley de Vivienda del País Vasco, en especial también la cláusula adicional primera que hablaba de la creación del registro, luego levantó esa impugnación y está vigente, pero está vigente interpretándolo como un registro que podría ser voluntario. Podría, interpretando, ¿qué ha hecho la Comunidad Autónoma del País Vasco? Coger ese decreto y dejarlo en un cajón en espera. Y por otro lado tenemos Baleares y Valencia, Comunidad de Levante y Valencia, la zona de Levante y Valencia, que están elaborando a marchas forzadas la creación de un registro de agentes obligatorio con la misma finalidad que hay en Cataluña, con la misma protección al consumidor, con esas necesidades. Y esa es la parte que nos toca ahora como agentes inmobiliarios. Los de Cataluña, en intentar defenderlo, de intentar explicar y difundir cuáles son las bonanzas en ese sentido, especialmente en lo que representa de sello de calidad, y que una vez tengamos otros registros obligatorios, la fluidez de comunicación y de interpretación de los agentes inmobiliarios empezará a funcionar rápidamente, con la finalidad de fomentar la transparencia en el sector, la credibilidad y la seguridad de nuestros clientes, y sobre todo con la fase final, que la he querido subrayar, partiendo de la base del principio que estaba hablando, de aquella zona izquierda, es al final la dignificación de esta actividad profesional. Yo aquí lo dejo simplemente con la última pantalla, que es la del registro de agentes inmobiliarios de Cataluña, lo que llamamos el ICAT y el número ICAT. Esto no es un título, no es una pantalla que he escrito yo ahora, esto es un logo registrado con su color, con su tipo de letra, con todos los volúmenes, con un manual detrás de utilización con un manual de utilización de este logo, que es lo que tienen que hacer todos los agentes inmobiliarios. Demostrar, acreditar que tienen su número ICAT, que tienen esa acreditación, esa homologación, y hacerlo difundir en todas sus notas de encargo, en toda su publicidad, en todas sus... Y finalmente, que es lo último que os quiero enseñar, es la de la publicidad
del registro de agentes inmobiliarios. Esta es la web de l'Agència de l'Habitatge, igual que antes, y nos encontramos con que aquí tenemos títulos universitarios reconocidos, centros de formación homologados. La identificación visual del agente es el manual de utilización del logo y la parte final es el buscador. Hoy tú puedes buscar o por apellido o por, ya veis, por nombre de la empresa, por número de agente inmobiliario o por municipio. Si que ponemos un municipio de Cataluña, te saldrán automáticamente todos los agentes inmobiliarios registrados que hay en Cataluña en ese municipio. Por lo tanto, una herramienta de cara a vuestros clientes, que aquí pueden comprobar si tú estás inscrito, si tú cumples los requisitos y si tú ya tú les presentas cierta credibilidad. Simplemente era eso y, por último, las gracias y mi momento vanidad, que es mi sección de Twitter. Muy bien, Xavi. Oye, felicidades por la exposición. Quizá me he alargado un poco, no he visto el reloj de Luis, no sé si... No te hemos levantado la tarjeta porque estaba siendo muy interesante. Entonces, yo creo que Luis ha hecho lo mismo que yo, no moverse, porque lo que queríamos era seguir escuchándote. He aquí algunas preguntas, yo también tengo. Jordi nos dice, le hace una pregunta al señor Roig, ¿estas garantías al consumidor bien reguladas en Cataluña y no reguladas de forma igual en el resto del Estado español, aunque las competencias recaigan sobre la Generalitat, no dejan indefensión a los agentes inmobiliarios catalanes con diferencia a todo el resto del Estado español? A ver, puede parecerlo, porque yo hoy en Cataluña tengo que cumplir con unos requisitos, porque me obliga la normativa, y si estoy en la franja de Ponent, cuando estoy en Aragón, en la frontera con Cataluña, allí puedo operar sin cumplir ninguno de los requisitos. Sí, pero aquí hemos hecho una normativa específica, no para regular los agentes inmobiliarios y qué inconvenientes tienen los agentes inmobiliarios, sino para garantizar que los clientes tengan esas garantías. Que no lo hagan en el resto de comunidades autónomas, no me parece bien. Espero y deseo. Bueno, llevo 10 años esperando y deseando y trabajando, ¿eh? Hemos tenido esa crisis y que esa crisis, o el reventón de la burbuja inmobiliaria que ha corregido el mercado, que antes lo decía con un criterio un poco vasto, con la comparación. Pero es verdad que, en su contrario, cualquier agente inmobiliario en Aragón, me refiero a Aragón o en Levante, que es frontera con Cataluña, quiera operar en Cataluña, puede hacerlo. Sí, siempre y cuando opere desde su oficina, desde su despacho. En el momento que esa actividad la quiera desarrollar en Cataluña, quiera abrir un punto de venta en Cataluña, en cualquier punto de Cataluña, o a pie de obra de un constructor que le contrata sus servicios, y que la publicidad la podrá hacer, pero en el momento que abra y establezca un agente inmobiliario, un punto de venta o de información o de asesoramiento en Cataluña, debe cumplir con eso. Pero entiendo que, más que intentar buscar de qué manera nos escaqueamos o nos escabullimos de tener que cumplir con nuestros requisitos, que es una de las frases manidas en el año 2010, que todo el mundo de qué manera buscaba la alternativa para no inscribirse, es al revés. ¿De qué manera puedo cumplir? ¿De qué manera puedo justificar? Y lo que os decía antes, ¿de qué manera me puedo asesorar, me puedo rodear? ¿De qué manera me relaciono con un colectivo de agentes que me haga, si quieres, abaratar los costes que me pueda representar el tener 2 seguros? Pero el coste que representa obtener esa licencia, esa formación, esa titulación y esos seguros, si lo comparas con una operación de publicidad, una operación de marketing, de verdad es irrisorio en cuanto a coste. Por lo tanto, ¿están indefensos los agentes inmobiliarios de aquí y de allí? Yo entiendo que los de aquí están mejor, acreditan, están mejor preparados, acreditan que cumplen con todos los requisitos de garantías y acreditan un sello de calidad que deben fomentarlo y deben difundirlo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, además, estos seguros que pagamos, yo los pago con gusto porque nosotros redactamos contratos que son muy sensibles, como contratos de arras y contratos de compraventa. Te equivocas en una coma y metes en un follón a un comprador o un vendedor o a ti mismo. Entonces, claro,
esos seguros están ahí para demostrar que si hay algún error, pues no ha sido una mala praxis, sino que ha sido pues, un despiste, un descuido, ¿no? Claro. Yo lo pago con gusto, ¿no? Es como, pues no sé, como un seguro pues no sé, es un seguro de accidentes, ¿no? O sea, oye, no contrato un seguro para tener un accidente, contrato un seguro para que si tengo un accidente, pues oye, pues está cubierto, ¿no? Es decir, nadie busca tener un accidente, nadie busca montar un problema, ¿no? Con un contrato, sino que si te despistas, pues oye, pues estás cubierto, ¿no? Si demuestras que no ha sido por mala praxis, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con que esos seguros, independientemente de explicar lo que tú ya has explicado, ¿no? De buscar dignificar la profesión, regularlo en cierta manera, lo que hace es garantizar al agente inmobiliario pues estar tranquilo. O sea, yo de serie ya trabajo bien, si tengo un destino... Estás tranquilo tú y tranquilo el cliente. Y traspasas esa tranquilidad, si es que eso es lo que es el criterio. Sí. David te pregunta: buenas tardes, Xavier, soy David Delgado de New State, este es de la oficina. Además, este es uno de los que acaban de sacarse el ICAT. Antes Felicidades, porque Javier me lo ha dicho antes. Felicidades, porque de verdad que es una satisfacción que en un periodo y en un momento en el que estamos, que se tenga la voluntad de acreditarse, de formarse y de acreditarse, o sea, primero formarse y luego acreditarse, es espectacular. Pues no sé si lo sabía, bueno, seguramente David, creo que no te conocía, pues que sepas, David, que este es el jefe. Bueno, dice David, quería saber si la formación que tienen los asesores de distintas PropTech u otras han de tener unos aspectos reglamentados por la Administración y si se hace algún tipo de inspección al respecto. ¿Y sí, cuál es la consecuencia en caso de detectar que no lo tenga? Mira, antes os decía, las PropTech actúan y operan como agentes inmobiliarios, definiendo las PropTech como esas agencias inmobiliarias online, no sobre las herramientas online ni los portales inmobiliarios. Los portales simplemente son herramientas o vehículos de comunicación. Las agencias inmobiliarias, las PropTech, esas conocidas, que además con alguna referencia he hecho, son agencias inmobiliarias que precisamente publicitan en el hecho de que simplemente porque son inmobiliarias online, tienen unos costes determinados, etcétera. Pero se identifican como agencias inmobiliarias online. Pues como son agencias inmobiliarias, como lo es un autónomo y como lo es una marca determinada o una franquicia concreta, son agentes inmobiliarios que deben estar inscritos y regulados. Ahora bien, insisto que ese criterio de garantías que nos tiene que ofrecer una PropTech es más complicado que el de una agencia inmobiliaria a pie de calle, porque allí la localizamos fácilmente, las operaciones sabemos dónde se han llevado a cabo, etcétera, etcétera. A través de una IP es mucho más difícil conseguirlas, buscarlas, ir a reclamar, etcétera, etcétera. En este caso, para poderse acreditar como agentes inmobiliarios, las garantías que deben ofrecer de cara a los clientes son más elevadas. Por lo tanto, el importe de esas garantías, el seguro, es de importe más elevado, por tanto las primas son más elevadas, pero porque el riesgo es mayor. No porque sea una actividad diferente. Cada uno, esto que decía antes, cada uno actúa como mejor puede, como mejor sabe y con las herramientas que mejor estén a su alcance. Y en este momento de COVID hemos tenido la oportunidad de conocer, aplicar e implementar la tecnología a full. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que estamos en casa, hay tiempo, hay que ponerse al día, hay que prepararse para el día de todos estos comentarios que hemos oído en diferentes lugares. Pero a la hora de la verdad, somos agentes inmobiliarios, utilizamos la tecnología que queremos, cuando queremos y de la mejor manera que sabemos. Pero las garantías tienen que ser unas y todas se les obliga a cumplir. Y como decía antes, convenios con la Agencia Catalana de Consum, con los colegios profesionales, incluso con denuncias que nos pueden llegar anónimos, incluso de... Antes he pasado una pantalla por encima que era un agente inmobiliario en Mataró. Ese agente inmobiliario en Mataró se dedicó a mirar en la web de la Agencia de Habitatge a los agentes inmobiliarios de Mataró. Los que no estaban los denunció y me pasó una lista. Vale, simplemente él hizo su trabajo. A partir de ahí nos tocaba hacer el nuestro. Y el nuestro era recopilar datos,
recopilar la información, hacer requerimientos, porque la intención no es sancionar, sino que la intención es que todo el mundo esté registrado, que todo el mundo cumpla con los requisitos, porque lo que queremos es proteger al cliente. Requerimientos, y se llegó a sancionar a alguna agencia inmobiliaria en Mataró. Pues esa es los requisitos, el seguimiento que estamos haciendo. Y de las PropTech también. Incluso da la casualidad que algunas de las PropTech, como agencias inmobiliarias, la responsabilidad es de la marca. Por lo tanto, el agente inmobiliario es la marca. Y entonces, detrás de la marca hay las personas que son responsables de esa marca. Esas personas tienen que cumplir con los requisitos. La formación ha de estar regulada, contemplada o aportada por el consejero delegado o los miembros del consejo de administración o alguien que complementa a la persona jurídica de la agencia inmobiliaria. Sí, cumplen con los requisitos. Sí, se les persigue, sí se puede llegar a sancionar y ahí he visto la cuantía de las sanciones en función de los daños. Pregunta Xavier, dice, ¿la afectación de tanteo y retracto debe estar inscrita en el registro de la propiedad? No, porque esta afectación del registro de tanteo y retracto, claro, me gustaría extenderme, es un decreto ley. Los decretos leyes, y tal como estaba el nombre, es de medidas urgentes, y cuando se aplican medidas urgentes no es para perpetuarse en el tiempo, sino es para adecuar casos en concreto en un momento determinado. O sea, paliar esas medidas urgentes era, los decretos ley tienen una vigencia de 5 años. Si en 5 años no se ha consolidado en una ley, no se ha desarrollado por otra ley, o se ha implementado en otra ley, no tiene ningún sentido que sigan siendo medidas urgentes al cabo de 5 años. Por lo tanto, no están inscritas, pero sí están en la afectación. Y esa afectación la conocen los notarios o conocen los registradores a la hora de formalizar. Es por eso que hay que estar atentos, a eso me refería como agentes inmobiliarios, al origen de estas viviendas. Podemos conocer que son de fondos buitre, podemos conocer que son de entidades financieras, de cuándo se han hecho las compras, de la entrada en vigor de la ley para la vivienda. O sea, no hay que conocer los trámites, ni en concreto la norma, pero sí que existe y que hay que tener cuidado. Por lo tanto, hay que mirarla, hay que estudiarla y a la hora de la verdad, oye, hay que hacer un trámite previo, se hace. ¿Tiene unos plazos? Se hace. Y dentro de unas arras, dentro de un contrato privado, pues se especifica que esto está pendiente de una cláusula de tanteo retrato por parte de la administración. No veo el problema, ¿eh? El problema está cuando no lo miramos, cuando no lo aseguramos, cuando no y vendemos y prometemos y nos podemos equivocar. Hago una pregunta mía, esta pregunta es mía, que la hago para... Bueno, porque nos encontramos un caso y creo que es importante porque una de las obligaciones que debe tener un agente inmobiliario es que cuando capta una vivienda debe pedir la nota simple, contrastarlo con lo que dice la escritura y evidentemente saber interpretar una nota simple, ¿no? No es muy habitual, pero puede ser común el que la vivienda se haya comprado pues, a un banco o al Sareb o a quien sea. Por lo tanto, la pregunta es, los inmuebles comprados al Sareb, o si yo detecto en una nota simple que lo he comprado al Sareb o lo he comprado a un banco, ¿también debería pasar ese filtro de tanteo y retracto? Claro. Claro, precisamente es por eso. A ver, esas medidas urgentes, ese sistema de control, son políticas de vivienda. No me interpretéis mal, ¿eh? Es decir, son políticas de vivienda porque la administración lo que pretende es, primero, evitar la especulación sobre las viviendas. Con lo llamado que las entidades financieras compran bajo precio, venden a no sé qué, y entonces buscamos chollos, no sé qué. Vale, hay chollos para los clientes. Si hipotéticamente hubiera chollos para los clientes, que la administración tenga la capacidad de obtener esas mismas viviendas por ese precio, no por un precio más bajo, por el mismo precio. O sea, si la Sareb saca una vivienda a 50.000 euros y yo tengo 27.000 clientes que por 50.000 euros se las pueden creer, pues hay uno que tiene la actuación preferente, que es la administración. Si por 50.000 se lo queda, se lo queda. La Sareb, ¿qué pierde? Nada, porque lo vende por 50.000. Simplemente es eso. ¿Qué gana la administración? Controlar la especulación, primero. Segundo, ampliar el parque de viviendas propia para poder hacer políticas de vivienda social. Es un concepto social, es un concepto de políticas de vivienda, es un concepto que la administración tiene que hacer. Y si nosotros nos pueden presentar un inconveniente, nos pueden representar, ostras, ahora ¿por qué la administración se mete por en medio si no lo va a acabar comprando? Porque esto, bueno, no, pero de alguna manera hay un filtro. Ese filtro hay que entenderlo. ¿Pero por qué ese filtro? ¿Para intervenir en el mercado libre? No, porque son viviendas que ya vienen de una ejecución hipotecaria.
de una familia que se ha quedado en la calle, que a veces la ocupación de esa vivienda está ocupada por por el antiguo propietario, que aún no lo han... o sea que son políticas de vivienda, que van acompañadas de políticas sociales, que tienen su finalidad. Y que no la veamos como un inconveniente, la veamos por una necesidad de cumplir la administración. Y que nosotros, si somos hábiles, simplemente hay que saber que eso, primero, advertir, segundo, controlar y tercero, al final seguramente se podrá llevar a cabo, porque las ventas que hacen las entidades financieras o los fondos de inversión no son chollos, son viviendas que están adecuadas, son viviendas que tienen sus características y salen a un precio que probablemente no sería el de mercado habitual, pero a lo mejor salen por un precio un poco más económico, pero a lo mejor la administración es probable que no llegue a comprar. O sea que no es un tema de dominarlo. Muy bien, muy bien. Xavi, no hay más preguntas. Ha sido para mí una gozada escucharte porque a mí personalmente las formaciones técnicas me encantan, me chiflan. A lo mejor son las más aburridas que las que hablan de ventas y todo esto, pero a mí me encantan. Y yo creo que son súper necesarias. Pero no haber sido aburrido, entonces me frustra. No. No, lo que pasa es que todo el mundo busca pues estas formaciones, ¿no? de ventas y de técnicas de venta y de coaching emocional y todo esto, que está muy bien, ¿eh? Pero yo creo que esto es la base. Es decir, si te quieres dedicar al mundo inmobiliario, el coaching emocional y la gestión de clientes y las técnicas de venta y de cierre y todo esto está muy bien, evidentemente, siempre bien enfocadas, pero oye, la base yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, formarte en este sentido yo creo que es fundamental. Y yo desde que conozco tu labor, pues la verdad es que la aplaudo, evidentemente, y la creo absolutamente necesaria. Ojalá consigamos hacerla extensible a toda España, ¿no? Y toda España siga el trabajo que has hecho aquí en Cataluña, porque la verdad es que es fundamental. Ojalá, pero aparte de la... Yo a lo mejor sí que ha sido, o es necesaria una formación técnica, pero la tenemos que ver como una formación profesional, no simplemente técnica, porque esta es la que tenemos que aplicar. Y insisto, las herramientas, y ahora la tecnología está a punta y todos nos hemos preparado al máximo para poder llegar ahora a todos los clientes, a operar a través de vídeos, a través de contactos que no sean físicos. Pero si tú no tienes esa base de conocimiento, ese contacto físico te durará 2 minutos. A la que un cliente pueda percibir inseguridad, desconocimiento. Bueno, no sé, ya se lo miraré. Cosas así me parecen absolutamente que precisamente no hacen es dignificar la profesión. Por lo tanto, no lo veáis como una ponencia técnica, veadla como una ponencia. No sé cómo decirlo, pero bueno. Como decías ahora, era una gozada escucharlo, es una gozada para mí. Carlos, una gozada, acabo siempre diciendo que el que más aprende soy yo, hasta por nivel profesional, pues oye, un placer, de verdad, un placer. Tenerlo en cuenta como enriquecimiento profesional para dar garantías a vuestros clientes. Tener en cuenta el punto de vista siempre del cliente, porque vivimos de ellos, vivimos de esas operaciones, no vivimos de cómo lo hacemos, sino de que lo hagamos bien y de que tengamos éxito en esas operaciones. Muy bien. Xavi, muchas gracias. Nos vemos pronto, nos tomamos un café pronto. A ver si es verdad. Hasta pronto, Bien, adiós. un abrazo. Igualmente, adiós.